Estás escuchando Podcast Agroemprende. Hola, hola, buen día. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Podcast Agroemprende. El día de hoy me encuentro con Óscar Daniel Barrera Sánchez, que nos acompaña de la empresa Agroinnova Panamá, una empresa que se enfoca a proveer de productos y servicios a la agricultura protegida panameña. Hola Daniel, buen día. Muchas gracias por acompañarme en este espacio. ¿Cómo estás, Violeta? Un placer y agradecido porque nos hayas invitado a participar. Aquí estamos. Excelente, gracias por estar aquí. Platícanos primero un poco para los escuchas, ¿quién es Daniel Barrera? Sí, claro que sí. Bueno, yo soy mexicano, soy egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Ahí tuve la fortuna de ser aceptado, estudiar la carrera de ingeniero agrónomo en fitotecnia. Y ya entrados en en esto del estudio, decidí continuar con la maestría, hacer una maestría en protección vegetal y después me continué con el doctorado en horticultura. Sin embargo, pues ya estando en esa parte, si bien como mi perfil iba para, pues en un futuro poder ser profesor, investigador y quedarme en esa parte, pues tuve la fortuna, de palabras más, palabras menos, de haber hecho mi estancia profesional durante la licenciatura en Panamá. Se me hizo un país bien interesante, que apenas estaba empezando a desarrollarse la agricultura protegida y que tenía potencial. Eso fue en la licenciatura. Después de la maestría estuve trabajando en Chapingo, en el Banco Nacional de Germoplasma Vegetal, en la conservación de recursos y decidí irme un año a Panamá a probar suerte, en donde tuve la fortuna de trabajar un ratito para el gobierno, después para productores agrícolas, y ahí es donde nació o encontré una nueva pasión que hasta la fecha sigue, que es por el tema de la agricultura protegida. Este, y durante mi doctorado seguí yendo a dar algunas asesorías a Panamá y ya fue que, pues por cuestiones ya de legalizar mi trabajo, decidí también abrir la empresa, ¿no? Abrir una empresa dedicada primero a la agricultura protegida, a la capacitación en Panamá y bueno, pues ya durante la charla les iré conversando cómo es que hemos llegado a todas las cosas que hacemos ahorita. Pero en general, grosso modo, ese es el resumen y mi perfil. O sea que estamos hablando que tú desde que ya ibas terminando la carrera, en algún momento pensaste en emprender o en poner empresa. O todavía en ese momento tú tenías la idea de trabajar siempre para alguien más. Para ser honesto, la verdad es que me identifico con muchos de los egresados de diversas generaciones con los que he platicado y cuando egresé de la licenciatura no tenía ni la menor idea de lo que quería hacer. Sinceramente, egresé pensando que no sabía lo suficiente y que no sabía mucho para hacerme responsable de algo. Recuerdo que durante la licenciatura o ingeniería tuve varias pasiones. Primero me llamaba mucho la agricultura orgánica, tomé unas optativas de eso, no me gustó, respeto mucho esa parte, pero a mí no me gustó. Me salí y me metí a la onda de las plantas medicinales, andaba haciendo ahí mis jarabes y cosas así, y dije, ah, bueno, esto está interesante, y después ya con las últimas materias conocí la parte hortícola, el norte del país, donde pues se produce bastante, se exporta, me encantó, pero lo veía que la responsabilidad de los growers era impresionante. Entonces, mi objetivo como al egresar era poderme incorporar a alguna unidad de producción y pues ser, no sé, algún grower junior y con el tiempo ir creciendo en esa parte. Sin embargo, no se dio. Conocí al doctor Jesús Cuevas, que en paz descanse, quien hasta hace poco falleció, el curador del Banco de Germoplasma de Chapingo. Él me ofreció quedarme con él a trabajar en lo que hacía la tesis. Entonces ahí nació mi pasión por la parte de la conservación de recursos fitogenéticos. Como te darás cuenta, he estado como de chile, mole y pozole, probando de todo, ¿no? Y siempre con la mejor actitud. Creo que es algo que a pesar de los años no he perdido, esa actitud de aprender.
Pero ya estando ahí fue que empecé a ver que no era tan malo en lo del posgrado y siempre fui matadito, ¿no? Entonces, pues tenía buenas calificaciones, el doctor me puso a dar clases, no tenía miedo a hablar en público, no me iba tan mal y fue donde dije, bueno, creo que puedo ser profesor investigador algún día. Y fue terminando en la maestría que me di cuenta que pues los sueldos no estaban tan bien, que si quería tener pues una vida digna, mi propio carro, una casa, casarme o no, pero al final tener pues algo propio definitivamente me iba a ser muy difícil poder hacerlo si yo me quedaba como asalariado y más pues en una institución pública en donde pues si no eres profesor o algo así y eres solo ayudante o asistente pues no te va a ir tan bien. Eso fue lo que me motivó como a empezar a dar patadas de ahogado, ¿no? Y empecé a buscar ofertas de trabajo, el trabajo en el laboratorio donde yo estaba ya se iba a acabar. Entonces fue lo que dije, ¿y por qué? Si voy a entrar a un doctorado, ¿por qué no me tomo un año sabático? Entre mi cabeza pasó que el año sabático le decía yo a antes de adquirir ya una responsabilidad mayor, ¿por qué no me quedo? Me voy un año pues sí, no a vagar por el mundo, pero sí a una aventura de vida. Quizás ahí me encuentro a mí mismo, ¿no? Y se dio en ese tiempo en el que pues yo tenía problemas, según yo, familiares, amorosos, de todo tipo, en donde dices que como que sientes que no encajas en ningún lado, que yo he visto que le pasa a muchos egresados, que también por eso cambian cada rato de trabajo, aunque a veces no valoran que tienen un buen trabajo, ¿no? O que pueden crecer o se desesperan rápido. A mí me pasó esa fiebre, dice Fernando Delgadillo, se quita con el tiempo, ¿no? La juventud es un mal que se quita con el tiempo. Entonces, al final de cuentas, eso me pasaba a mí. Yo estaba ya desesperado y quería como de no solo una solución rápida, sino necesitaba un cambio. Y pues sí, me la tomé muy en serio, ¿no? Me fui a Panamá, en donde no tenía más que un par de conocidos, pero no tenía amigos, ni tantos contactos, ni nada. Y bueno, pues ahí empezó a nacer todo lo demás, ¿no? Platícanos de los retos cuando fuiste a Panamá. Tú dices que tenías un par de conocidos. ¿Cómo es que te encajas en el mundo de la agricultura en Panamá, siendo alguien que viene de fuera, digamos, y que tiene tal vez un poco de desventaja, si tú lo quieres de alguna forma? Mm, claro, sí, es interesante porque eh, algo que tenemos los jóvenes es que somos osados, somos ignorantes en muchas cosas, en el sentido de que no medimos el tamaño de los brincos que damos. Entonces, no pensamos mucho a veces en las consecuencias. Eso puede ser bueno o puede ser malo. Es malo cuando lo agarras a favor del alcohol, de un vicio, algo así, ¿no? Pero es bueno porque al final cuando decides, si vas a emprender, y lo primero que haces es tener miedo, estás frito ya desde ahí. Y si lo piensas demasiado, cualquier cosa que hagas es algo que he aprendido mucho y a lo largo del camino que han dado he conocido gente bien interesante que empezó desde bien abajo o gente que tiene muchísimo, muchísimo dinero y te das cuenta y mucho éxito, si así lo quiere uno ver, aunque habría que definir bien qué onda con el éxito, pero todos el común denominador que tienen que solemos tener algunos es que no la pensamos mucho. Entonces, recuerdo mucho la definición de un emprendedor que alguna vez leí en una revista que se llama así, Emprendedor, que dice que el éxito, un emprendedor es aquella persona que se avienta al precipicio y en el vacío construye un aeroplano, ¿no? O sea, ya que estás adentro, ves cómo le haces para resolver, pero tú ya te aventaste, ¿no? Entonces, el punto de esto es que yo no quería quedarme cerca en Texcoco, regresando a tu pregunta. Dos, ya había sido aceptado para irme a Estados Unidos como a trabajar en invernaderos por 8 meses. Ese me convencía mucho. Em, Había hecho entrevistas en Pioneer, ya llevaba 6 meses ahí y me iban a contratar, ni siquiera me acuerdo las siglas que es, pero es algo de maíz, de mejoramiento genético. Por mi perfil encajaba
Entonces, se me ocurrió escribir a Panamá. Yo tenía unos correos por ahí. Yo no era mucho de usar redes sociales. Apenas empezaba Facebook. Te estoy hablando del 2011. Y, y recuerdo que escribí y me contestaron. Yo había hecho mi estancia y le escribí a uno de los profesores donde había hecho mi estancia en el Instituto Nacional de Agricultura en Panamá y había hecho un muy buen papel y siempre me dijeron, cuando gustes venir tienes las puertas abiertas, aquí hace falta mucha gente como tú, con tu perfil y que sepa de hortalizas. Y escribí y me contestan, ahí está la sorpresa, ¿no? Y que me dicen, oye, pues mándanos tu currículum. Y lo mando y se les hizo bien, bien interesante y me dicen, ¿sabes qué? Aquí tienes una enorme oportunidad, pero no vas a conseguir trabajo así, tienes que venir. ¿Por qué no te vienes un mes, dos, y te ayudamos aquí a buscar trabajo? No, patitas, ¿para qué las quiero? Ay, bastó con eso que me dijeran. Y recuerdo bien mi último sueldo, fueron 8,000 pesos en ese entonces, menos impuestos, como 6,700, algo así. Y entonces que agarramos y que compro mi pasaje a Panamá y le aviso al doctor Cuevas, le doy las gracias y le digo que sí voy a entrar al doctorado, pero que quiero un año trabajar y él me preguntó dónde, que si ya tenía alguna oferta y le dije que no, a él no, él era una de las personas a las que no le puedes mentir. Entonces le dije que no, que me iba a ir a Panamá, que había enviado un correo y que iba a ir a probar suerte. Y una de las grandes lecciones de vida, de las tantas que me dio él, me dijo, salúdame a nuestros hermanos panameños. Dice Daniel, las fronteras son accidentes de la historia, todos somos hermanos. En todos lados, en todos los países hay gente buena, hay gente mala. Deseo de todo corazón que encuentres gente buena y estoy seguro que te va a ir muy bien. Y si no, sabes que puedes regresar y aquí tienes tu casa siempre. Entonces, eso me dio tanta paz y tranquilidad que yo me fui a Panamá y de inmediato, pues me recibió una familia que había ayudado yo al chico a venir de estancia para México, para Chapingo, que se quedó después a la carrera y a la maestría, hasta se casó por aquí. Y su familia me recibió, me acogió. Me fui al Instituto Nacional de Agricultura, me empezaron a presentar gente y luego vieron mi perfil, como que me llevaron a dar dos, tres asesorías, dos, tres charlas y les gustó mucho. Yo no tenía tanto temor a hablar en público, entonces me sentí bien y así fue como empezó. ¿Cuáles fueron los retos? Ahí sí empieza lo interesante. Primero, se me acabó el dinero rapidísimo. Segundo, em, no tenía papeles, o sea, no es tan fácil irse a otro país sin papeles como turista. Entonces, en lo que yo trataba de arreglar mi estatus migratorio, se me fueron 6 meses. Entonces, pues entraba, salía del país. El otro reto fue bueno, que se me acabó el dinero y como no me pagaban, pues con qué me mantenía. Empezaba a pedir prestado. Nunca evité pedirle dinero a mi familia, pero a mis amigos más cercanos les empecé a pedir dinero, me lo mandaban y ya en las últimas recuerdo que de la desesperación, lo digo porque de las aventuras que pasé durante ese lapso podríamos estar hablando mucho tiempo y para no picarme, de la desesperación, yo ya quería regresarme porque no veía cuándo me fueran a pagar y les pedía dinero y mis amigos me decían, pero ya regrésate, la condición es que ya te regreses. Hasta me habían checado que se podía regresar uno por autobús, que era más barato, atravesabas todo Centroamérica y pues no me regresaba, ¿no? Y al final del día fueron un grupo de productores que querían que los asesorara que fueron los que me contrataron y los que me dieron trabajo, ¿no? Entonces, de pasar, nunca pasé hambre, siempre encontré gente buena, pero de pasar tiempo sin dinero, a mí me apuraba poder ayudar, pues, a mi familia, yo no vengo de una familia con recursos, y de poder pagar las deudas, tener siquiera para comprarme ropa o cortarme incluso el cabello, de repente, pues de ver que ya estaba en una situación terrible, recuerdo que me adoptó, o sea, me fui a vivir a casa de la familia que me recibió al principio y ahí entendí algo bien importante, que uno no solo es de la familia con la que naces, sino la que haces, y a veces es la que más apoyo te da. Y ellos me dieron mucho, mucho cariño, mucho amor, mucho consejo, y
me decían que no me desesperara, que lo que era para mí iba a ser y lo que no, pues ni modo, pero mientras yo tuviera salud y juventud, tenía mucho por delante y los títulos o la experiencia que yo tenía, nadie me la iba a quitar. Ese tipo de cosas me tranquilizaban mucho, ¿sabes? Hacían que yo pudiera aguantar un poco más. Y justo cuando yo ya estaba en el límite, te digo, encontré, o sea, me contrataron un grupo de productores, pues en una de las zonas de Panamá más productivas, que se llama Boquete. Ellos me pidieron que les diera un curso y literalmente, pues con lo que yo empecé a ganar ahí y asesorías que les empecé a dar, empecé a hacer muchas amistades, empecé a recuperar el dinero que debía, a pagarlo y a tener flujo de efectivo, ¿no? Entonces, eso me hizo ver que no tenía que desesperarme. Y una de las grandes lecciones que aprendí es que es muy fácil emprender, es facilísimo. Y no me malinterpreten, cuando digo que es muy fácil, es real, es muy fácil emprender, o sea, iniciar algo, pero continuar en ello, hacerte responsable de las consecuencias y terminarlo, esa es otra cosa, ¿no? Y ahí es donde entendí que verdaderamente el carácter se forja en la tempestad, ¿no? El talento se forja en la comodidad, en tu asiento, cuando no tienes hambre, cuando tienes dónde dormir. Todo eso es muy fácil decirlo, vamos a hacer, pero ya hacerlo, estar adentro y luchar contra corriente, siquiera tratar de entender si vale la pena lo que estás haciendo o no, continuar y dejar incubar tu idea, buscarle y tratar de solucionar sobre la marcha es bien difícil, no cualquiera se queda. Y por eso es como que no todos emprendemos, ¿no? Y a lo mejor quizás no todos estamos dispuestos a pagar las consecuencias o como no tenemos una formación para emprender, no sabemos por dónde y no le hallamos pies ni cabeza. Tal vez si tuviéramos una formación en ello o estudiáramos un poco más antes de hacer algo de lo que de lo que queremos emprender, pues podría no ser tan, no sé si llamarle doloroso, pero podría ser no tan pesado el camino, ¿no? Que no fuera un calvario. Y muchos con los que he platicado que ahora son grandes, pues que son emprendedores que yo admiro, que han llegado muy lejos y siguen llegando muy lejos. Cuando uno platica con ellos, ya sea con unas cervecitas o no, y uno escucha sus historias, híjole, te das cuenta que hay unos que pasaron cosas más canijas que uno, ¿no? Entonces tú, ok, emprendes, empiezas a asesorar, empiezas a tener flujo y después te regresas al doctorado a México. Sí, eh, fue una coincidencia o calamidad de la vida. Yo no pensaba, ya no sabía ni cuando estaba en Panamá los primeros 6 meses, cuando se me acabó el dinero, que fue como a los 15 días, y empecé a literalmente a sobrevivir, pues qué iba a hacer con 8,000 pesos menos el vuelo, me quedaba ahí una bicoca y Panamá es carísimo. Entonces, tenía mucho sentimiento de desolación, de desesperación, me hice más introvertido, no platicaba lo que sentía, mucho menos hablaba aquí a México, a mi familia ni a mis amigos, ellos estaban muy preocupados. Em, Sin embargo, cuando da ese giro mi vida y que me empiezan a contratar los productores, y que empiezan a creer en mí, yo tuve un aprendizaje logarítmico, diría yo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es cuando tú entras en un trabajo? Tú entras como ayudante, entras a aprender, entonces muchos de tus miedos se quitan porque hay alguien que ponen de responsable para ti, de ti, te empieza a enseñar y con el tiempo te van dando responsabilidades. Si no me equivoco, yo nunca he tenido un trabajo ordinario, pero creo que ese es el orden natural. Ninguna empresa agarra, te contrata y te da una responsabilidad grande sabiendo que puedes hacer eh, no sé, bueno, no sé si salga en el podcast o no, pero una cagada de tamaño monumental, ¿no? O sea, un error de tamaño monumental. Entonces, nadie se va a arriesgar así. Entonces, sí, en Panamá no fue así. En Panamá los productores me pusieron al frente de sus fincas, de su nutrición, del control de plagas, de enfermedades. La responsabilidad era enorme, pero yo no lo asimilaba así. Porque muchas de las cosas que aprendí en la carrera, de las materias que yo ayudaba al doctor Cuevas a dar, etnobotánica, consistía en entender el entorno
Y como decía el maestro Efraín Hernández X, ¿no? Uno de los mejores etnobotánicos del mundo, entender primero para transformar después. Yo entendía el clima, el ambiente, los problemas que tenían y después buscaba ya la solución y me iba de menos a más. Les hacía, siento yo, falta tanto que con cualquier cosa que hiciera yo pequeña y se viera un cambio era bueno. Y después ya me atrevía a moverle más. Y era muy autodidacta, rápido, rápido leía, buscaba mis notas, llevaba mi computadora, la cual rogaba que no se descompusiera, que no fuera a descomponerse, no se dañara, y mi disco duro, etcétera. Y ahí es donde yo ponía en práctica cosas. Entonces, como me pusieron al frente, y afortunadamente no eché a perder ningún cultivo ni nada, se veían las mejoras, rápidamente fui subiendo mi seguridad, fue subiendo a un nivel enorme. Entonces me empecé a hacer popular literalmente a nivel país como agrónomo. ¿Sabes que ando en mexicano? Aquí es joven, que no sé qué. Daniel, que es buenísimo en lo que hace, ¿no? Mira, deberías contratarlo. Llegó un momento en que no podía dar una asesoría más. Eso fue en el segundo semestre que estuve allá, una asesoría más, porque ya no tenía tiempo. Literalmente hasta de lunes a domingo tenía ocupado. Entonces me empezó a ir muy bien y eso fue lo que me dio mucha seguridad. Regresé a México porque traje al gobierno panameño a pláticas con Chapingo para que hicieran un convenio y vine con ellos y ahí fue donde me quedé como 2 meses y dije, bueno, estaba abierta las convocatorias del doctorado en horticultura y ¿por qué no la presento? ¿Qué puede pasar? Y que la presento y que paso el examen y en enero, no, en diciembre que me avisan, fuiste aceptado y el que me avisó fue Lalito Eduardo, que era el panameñito que yo ayudé a que viniera de estancia a Chapingo y con quien después su familia me dio hospedaje. Vaya dicho de los abuelos, ¿no? Hace el bien sin mirar a quién, como años atrás el apoyo que yo le di se me vio multiplicado en Panamá. Sin su familia, esta plática no existiría, ni Agroinova ni nada, ¿no? Entonces, él me dice, Dani, felicidades, fuiste aceptado al doctorado. Y yo estaba ya feliz haciendo billete, dando asesoría. Bueno, los productores hasta me querían casi emparentar ahí con alguno de las hijos de alguno de ellos. Querían que me quedara, que había mucho futuro, que por qué no ahorraba y me ayudaban a comprar un terrenito y que pusiéramos invernaderos y no sé qué. Al final de cuentas, em, entiendo que ese año de mi vida me dio un aprendizaje brutal de todo, me puso a prueba a mí mismo y de sentir que no encontraba el fondo y que cada vez iba más abajo en todo, emocional, en todo. Lo único que no me falló allá fue mi salud, pero fuera de ahí estaba devastado, ¿no? Entendiéndose que salud es un equilibrio físico, mental y emocional, solo lo físico estaba bien, mentalmente y emocional, ¿no? Y cómo de repente me recuperé y me sentía con tanta plenitud en el lugar y el trabajo como de mis sueños, este, pero entendí que para mí era eso, una aventura de un año, de un aprendizaje, pero ya había sido aceptado. A lo mejor me hubiera esperado otro año, pero por algo se dieron las cosas. Entonces me regreso, me despido literalmente llorando de todos, regreso aquí y me siguen hablando y me siguen pidiendo asesorías y la sorpresa es que me dicen en Semana Santa, Daniel, ¿cuándo tienes tiempo de venir a Panamá? Y yo, como, no, pero ¿por qué sí? Dices que queremos que nos sigas ayudando, te vamos a comprar tu boleto de avión y que me lo compran en Semana Santa. Y luego en junio, y luego en diciembre del año, o sea, cada que yo tenía un periodo vacacional, ellos me mandaban a traer y allá ya me esperaba un montón de trabajo y todo, pero ya regresaba yo diferente. Entonces, eso fue lo que me hizo estudiar aquí en el doctorado, enfocarme, mi tesis fue una cosa de marcadores moleculares y cosas de genética, pero llegué a un acuerdo con el doctor, con mi asesor, el doctor Cuevas, y él me dejaba venir a trabajar en las vacaciones, no me tenía esclavizado en el laboratorio como el resto de los chicos de posgrado que pasan vacaciones como ratitas de laboratorio, en mi caso no, y me dejaba tomar las optativas que yo quisiera, siempre y cuando cubriera mi perfil de formación, pues en la parte de recursos fitogenéticos. Entonces, obviamente, pues tenía que regularizar mi situación migratoria porque ya es sospechoso que vayas mucho a un país de vacaciones. Entonces, ahí conocí mi actual socia, Katia Vega. Ella es costarricense, casada con un panameño, ya vive allá.
Y entre los dos pusimos dinero y uno de mis mejores amigos, que era abogado y que siempre estaba acostumbrado a despilfarrar dinero, decidió invertir y prestarnos y al final abrimos la empresa, ¿no? Y literal, el nombre y los trámites y todo nació en uno de los viajes que fui a hacer asesorías, nos unimos con una abogada que se dedica a eso, pero fue así en caliente. Vimos los requisitos, los cubrimos y Agroinova nació, recuerdo muy bien, fue en 2014, como a las 3 de la mañana nació el nombre, no, fue en mediados de julio, así literalmente, y ahí nació el nombre y, y bueno, bien, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos mandó el borrador de acta constitutiva, pues obviamente yo puse así de todo tipo de cosas, de capacitación y etcétera, lo dejé súper abierto, eso fue muy inteligente. Y listo, ya nació Agroinova apadrinado porque todo lo que yo había hecho en Panamá, todas las asesorías, los proyectos que había asesorado, los cursos que había dado con productores, con el ministerio, simplemente lo metimos como currículum. Entonces ya se veía pues una empresa más grande. Algo interesante es que muchos ayudaron a esto. Es decir, aunque la idea de repente pues fue nuestra, eh, eh, uno de mis mejores amigos, que hasta ahora es mi socio en un proyecto de invernadero que tenemos, que somos productores aquí en México, él es ingeniero en sistemas, me dijo, pero tienes que hacerlo más profesional, no vayas a tener tu correo de agroinova@gmail, o sea, no te pases. Dice, tienes me habló de la famosa imagen corporativa, que no tenía ni la menor idea de qué era eso, y él me abrió un dominio, me abrió un correo y todo así para que fuera bien formal. O sea, tuvimos como muchos padrinos, ¿no? Que decían, oye, pues está bien chida tu idea, no sé si va a funcionar o no, pero dime en qué te ayudo. Y eso fue parte también lo que hizo que naciera ya con un dominio, una página y que ya se veía desde el inicio, pues algo profesional, ¿no? No era, te digo, agroinova@gmail, contacto agroinova@hotmail o Outlook, ¿no? O algo así. O sea, era algo que ya también tenía pues una pequeña imagen, aunque realmente pues nada más éramos dos gatitos ahí operándolo, ¿no? Y entonces tú sigues, digamos, trabajando durante el doctorado un poco a distancia, yendo presencial, pero fíjate, ahí se demuestra primero los resultados que dabas y segundo el nivel de confianza que te tenían estos productores, ¿no? Para primero de inicio ponerte al frente de sus producciones y después seguirte llamando, incluso decirte, pero vente, o sea, te necesitamos. Ahí en realidad se ve y se me hace gracioso porque ligándolo a algo que dijiste casi al principio es que tú egresando sentías, como muchos egresados, que no estaban preparados para tener cierta responsabilidad, para estar encargados de algo, ¿no? Y cómo la realidad es diferente, cómo nosotros nos ponemos ideas en nuestra cabeza que no necesariamente van a la realidad. Sí, así es. Es que creo que no es difícil medir el conocimiento que sabes hasta que no tienes una situación enfrente, una capacidad de resolver un problema hasta que no lo tienes enfrente. Entonces, en general, siento que muchos egresados salimos bien inseguros de lo que sabemos. Y es porque siempre queremos una red, una línea de protección, que si la regamos en algo, no pase nada o esté alguien para solucionarlo. Pocos queremos eh, eh, hacernos responsables de algo y ver cómo lo solucionamos. Siempre queremos te digo, ese chaleco salvavidas. Sin embargo, a mí me tocó aventarme sin chaleco salvavidas. No había de otra y el único responsable iba a ser yo. Ahí tus posibilidades disminuyen. Cuando tú tienes las posibilidades de que, bueno, si yo la voy regando, tengo a alguien que me corrija. Si yo la voy regando, tengo a alguien que lo subsane. Tengo a alguien que me cubra. Me quitan y ponen a alguien más que lo solucione. Tú vas viendo opciones, pero cuando tú eres la única opción y una de dos, o la riegas y el total culpable con sus consecuencias eres tú, o lo haces bien, en tu mente o no lo haces, mejor dices no gracias, no me atrevo, o dices lo hago, pero si dices lo hago, ya no hay dos opciones.
Ya no hay dos opciones. El fracaso no es una opción. Sí o sí lo tienes que hacer bien, porque no solo va tu reputación, pueden ir implicaciones legales, pueden ir muchas cosas. Entonces, al final de cuentas es, no tienes de otra. Tú tienes que hacer que tu posibilidad sea solo una y sea el éxito. En mi caso fue así, o yo lo vi así, y digo, tengo que hacerme responsable, y lo que me están poniendo tampoco es que es algo que yo no haya visto en clases, no sepa o algo. O sea, como, ¿por qué tendría que fracasar? Y entonces empecé a ser cuidadoso, por eso te comentaba que decía que empezaba con cambios pequeños, funcionaban, entraba otro cambio un poquito más grande, más grande, más grande. O sea, tampoco es que llegaba y decía, todo lo que hacen está mal y hay que hacerlo de esta manera, no, sino que intentaba hacer pequeños cambios que yo veía que no iban a quemar el cultivo, a dañarlo, y siempre cuidaba mucho su bolsillo de ellos, sus costos, ¿no? Que los cambios que hiciéramos representaran un ahorro o un ahorro y mayor potenciación de su ganancia, ¿no? Y eso fue lo que creo que me ayudó. Y la otra es que siempre les explicaba el porqué de mis decisiones, porque cuando te ven muy, muy joven, y sobre todo productores que tienen 20 años haciendo lo mismo, pues es bien difícil que crean en ti. Lo primero que te dicen es este cuate que hace aquí, ¿no? Si es un polluelo, o sea, eso es algo importante, ¿no? Pues que yo viví y que pasó, ¿no? Pero te digo, o sea, todo pasó muy rápido, pero a la vez yo tuve mucho cuidado en esa parte. Ujú. Platícanos un poco qué aprendizajes has tenido que desarrollar en este trayecto de emprender y sostenerlo, porque si nació, digamos, el nombre en 2014, estamos hablando de que ya pasaste los 10 años Sí. formalmente con la empresa, más el tiempo antes de formalizarla, ¿no? ¿Cuáles son los aprendizajes más grandes? Claro, va a sonar bien trillado, pero después te das cuenta que es cierto. Te vas a dar cuenta que si tú lo quieres, no tienes límites. ¿En qué sentido? Tú crees que no puedes algo hasta que lo intentas. Entonces muchos nos rendimos antes de intentarlo. Yo no creí poder ser capaz de entrar a un posgrado, lo hice. No creí poder sacar Agroinnova adelante. Hay una estadística en Panamá ya de haber cambiado, pero dice que de cada 100 empresas que se van a Panamá, el 70% fracasan los primeros 2 años. Y son empresas a veces ya internacionales, con renombre, que van a Panamá, compran, rentan oficinas, compran vehículos, mandan personal, y es por la cultura. Y de ese 30% que queda los 2 primeros años, de ese 30% solamente como el 15% sobrevive. O sea, algo así era la estadística. El chiste es que tienen que pasar al menos unos 3 años como empresa en Panamá para que sepan que una empresa llegó para quedarse. Nosotros, sin dinero, sin contactos, sin aparente experiencia, más bien sin empresa, sin experiencia en contabilidad y lo demás, pudimos mantener la empresa los 2 primeros años y hoy ya tenemos 10 años como empresa. Pero no lo hubiéramos sabido. Si yo hubiera sabido esa estadística, no emprendo, ni de chiste, pero ni de chiste. Entonces, por eso te decía que la ignorancia a veces es buena, la osadía. Un emprendedor va de la mano con ese atrevimiento, espíritu de atrevimiento. O sea, si no hay atrevimiento y emprendedor, yo no entiendo cómo puede ir separado. No, no, no lo percibo. Entonces, y la otra es de que no eres capaz de saber hasta dónde puedes llegar hasta que lo intentas. En el doctorado, yo recuerdo que solo dormía, no te miento, como 4 horas por día o a veces cinco, de lunes a domingo, porque daba clases, ayudaba al doctor a dar cursos, tenía yo también tesistas, o sea que él me canalizó mis clases, mi tesis, y todavía atender correos, desarrollar los cursos, diapositivas, prepararme para los viajes que yo hacía, videollamadas, etcétera. A mí no me daba tiempo y encima de eso, en ese entonces pues yo tenía pareja, ahora también, pero pues ya es otra. En ese entonces no me perdía un estreno del cine, de alguna de las películas de Marvel que tanto me gustan, ¿no? O de otras. Me daba tiempo para, pues, visitar a mi mamá, mis hermanas, familia, amigos. Entonces, yo dormía en promedio 4 horas, pero no tenía ojeras, tenía una energía, como no tienes idea, Violeta. O sea, eso sí, me iba con mi café en la mañana, comía bien
Y para no hacerte el cuento largo, me gradué con mención honorífica del doctorado, promedio de 9,6, y encima de eso, pues saqué la empresa adelante, la volvimos rentable justamente cuando me gradué. Entonces, que era otro miedo que yo tenía, de que me voy a mantener, ya no tengo la beca y Agroinnova no da dinero todavía. Entonces, eso fue un aprendizaje, pero ahora duermo más, tengo una vida más relajada y busco en qué más meterme. Este, pero en ese entonces logré todo eso. Yo no me considero una persona demasiado inteligente, me considero constante. Ajá, ese es el punto. O sea, entonces el punto de mí es que yo no me rindo. Ajá, sí, puede ser que llore, patalee, me desespere, pero no me rindo. Entonces, la desesperación, otra gran lección que aprendí, no va de la mano con los emprendedores. Si te das cuenta, hay muchísimos emprendedores que su idea es genial, pero como no la enfocaron bien desde el inicio o se desesperaron o en el primer mes, es más, en el primer año no facturaron números positivos y etcétera, no buscan inversionistas, se les cierra el mundo y se van al traste. Llega otro que agarra su idea y la hace, la toma desde su experiencia negativa de quien fracasó y la vuelven positiva y a ellos sí les va bien. Entonces, en realidad, la desesperación, una persona desesperada que no tiene paciencia, definitivamente no, pues le va a ser muy difícil emprender, ¿no? La paciencia es algo que es totalmente determinante. Alguna vez leía que las empresas japonesas en realidad dicen que para que una empresa sea estable necesita al menos 15 años. Yo me reía de eso, ya pasaron 10 años. Y entonces, no es que facturamos los millones de dólares, ni tengo las superoficinas en esa parte, ¿no? Y me doy cuenta que cada vez nos llegan clientes más grandes, más interesantes, pero es porque nos estamos añejando en la botella, ¿no? Cada vez tenemos más valor, nuestro nombre tiene más peso, tenemos más respeto, nos tienen más respeto, pero es porque han pasado ya varios años y ahí estamos y las cosas que hemos hecho van sumando y nos van abriendo nuevos horizontes, pero ya ha pasado 10 años y el punto es que no sé cómo ha pasado, yo pensaba que yo no era paciente hasta el día de hoy que estoy aquí sentado, ¿no? Entonces otra virtud, otro aprendizaje es eso, la paciencia, la constancia, no desesperarse y no rendirte ante un reto, más bien ver cómo sí lo puedes hacer, ¿no? Eso es definitivo, es lo que se me viene ahorita a la mente. Hablemos de habilidades. ¿Qué habilidades has tenido que desarrollar para mantener a flote y crecer la empresa? Por ejemplo, tú ya dijiste que naturalmente se te daba bien hablar en público, pero ¿qué otras sientes que no eras tan bueno o tal vez necesitabas trabajarlas y tuviste que hacerlo? Sí, bueno, yo siempre he sido disciplinado. Eso lo aprendí con el doctor Cuevas. No por nada me citaba a veces el domingo a las 5 de la mañana en el banco de germoplasma y para el doctor las 5:01 ya es tarde. Entonces, lo digo porque a mí me tocó ver regresar a gente que venía de otros estados para entrevistarse con él o los hacía esperar porque llegaban 2 o 3 minutos tarde. Entonces, algo que aprendí de él es el respeto por el tiempo de los demás, la disciplina. No importa que los demás no lo sean. La mayoría de mis clientes, yo diría que el 90% no son puntuales ni en las videollamadas ni en las reuniones, pero de mí jamás van a saber que llego tarde a una reunión. Entonces es la puntualidad, la disciplina, el poder hablar en público, como dices. Ser introvertido funciona si eres programador y te quedas ahí, no tienes que interactuar, pero un emprendedor naturalmente tiene que ser un vendedor. Tienes que convencer a la gente de tus ideas y de desarrollar las cosas o de por qué, por qué tienen que trabajar contigo y no con otros. Otra cosa, tienes que ser un motivador. Muchos de mis clientes que ahora les hemos desarrollado y que les estamos construyendo o les vamos a construir proyectos productivos, ellos tenían mucha inseguridad y tú tienes que motivarlos, convencerlos de que la idea o lo que ellos quieren hacer, si bien tiene riesgos, no engañarlos, pero también puede llevarlos al éxito si lo hacen bien. Entonces, tienes que ser también motivador, pero ojo, también tienes que automotivarte. Creo que los psicólogos le llaman capacidad de ensayo.
que es la capacidad de resiliencia, esa capacidad que tú tienes de autodiagnosticarte cuando algo anda mal en ti y corregirlo en el momento y buscar cosas para motivarte y salir adelante sin necesidad de que otros te lo estén diciendo. Y creo que un emprendedor tiene que tener esa capacidad. Cada que tú quieres hacer algo, encuentra, basta una razón para el sí, pero si te tardas demasiado, vas a encontrar otra razón para no hacerlo. Cuesta más tiempo encontrar o dos razones para así hacerlo, pero de inmediato llega una segunda para no hacerlo. Y así te vas y ahí se te pasa el tiempo. Entonces, un emprendedor tiene que encontrar la capacidad de automotivarse para no desistir. Eso es importante. Eso yo no lo tenía y lo tuve que encontrar en muchas cosas para no tirar la toalla. Muchas veces lo he querido. Nosotros hemos tenido deudas, hemos estado a punto de quebrar, hemos estado a punto de ser demandados. Hay empresas muy grandes que nos han tirado pues mucha tierra sin conocernos por miedo a que les quitemos proyectos que afortunadamente les hemos ganado limpiamente. Entonces tienes mucho miedo. Nos han intentado hackear correos, o sea, hay muchas cosas que a veces te pueden meter temor. Y si tú no te motivas para a salir adelante o para no tirar la toalla o para saber que es el camino correcto y que quieres vivir de esto, que lo sientas, pues desde ahí vas a fracasar, ¿no? eh, el autoaprendizaje. Yo me tuve que volver autodidacta, que no lo era, te digo, desde antes de formar Agroinnova, y eso me ayudó. O sea, tienes que volverte autodidacta, eso es bien importante. Otra cosa, tienes que aprender, y eso va a sonar trillado por lo que pasa, aparece en el Facebook, en Instagram y todo, pero es cierto, prepárate para desvelarte mucho, prepárate para sentir frustración y te vas a quedar sin muchos amigos o conocidos, te vas a perder de muchas cosas. Yo me perdí fiestas familiares, me perdí cumpleaños de amigos, parrandas, fines de semana, porque ya no es cuestión de si tienes o no dinero para hacerlo, es si tienes tiempo o no para hacerlo. Te vuelves más selectivo, tienes que aprender a hacer eso, ser selectivo con las personas y con tu tiempo. Agroinnova nació pidiéndole ayuda a ciertos compañeros que les tuvimos que alejarnos de ellos porque eran personas que, bueno, a mi parecer se querían colgar de nosotros, querían hacer otras cosas que no estaban bien y que después, al final el tiempo nos dio la razón porque inmediatamente que rompimos, digamos, relaciones, empezaron a hablar mal de nosotros, a tirarnos el famoso hate, etcétera, y a tratar como de minimizar el impacto de lo que hacíamos, siendo que cuando estaban con nosotros éramos la octava maravilla, pero era porque su tirada era ser socios. Entonces, y eso nunca fue una promesa desde el inicio, y solo bastaron meses para entenderlo. Entonces, tienes que aprender que no todos son tus amigos, tienes que aprender rápidamente a alejarte de personas que no te van a hacer bien, tienes que aprender que personas que iniciaron contigo no necesariamente son con las que van a continuar y terminar. O sea, tienes que aprender a soltar y creo que eso es también más de lo que me ha costado, aprender a soltar gente, soltar clientes, soltar cosas, ¿no? Porque es muy diferente lo que está pasando de lo que tú querías. Entonces, ser emprendedor tienes que aprender a ser un poco más frío, menos emocional. Si todo tiene que ser un equilibrio entre mente y corazón. Entonces, si no lo haces así y actúas visceral o emocional, ya le hubieras mentado la madre a un montón de clientes, te hubieras peleado con no sé quién y hubieras hecho un montón de cosas. Y algo que yo he aprendido, han habido clientes o proveedores que nos han causado algún daño por errores de ellos y, y algún socio y colegas me han dicho, es que mándalos a la goma, diles que no sé qué, no sé qué, y no, tienes que aprender a mediar y a pensar inteligentemente tres pasos adelante y decir, bueno, tal vez no pudimos hacer esto, fue su culpa, nos hicieron perder dinero, nos hicieron perder clientes, pero más adelante podemos volver a trabajar si las condiciones cambian. Y dicho y hecho, yo he tenido proveedores con los que ahora sigo trabajando, que por errores del pasado de sus empresas, que son más grandes, nos quitaron, perdimos clientes por un mal servicio que no fue nuestra culpa, y al final de cuentas pierdes al cliente
pero yo digo, bueno, pierdo al cliente y si también pierdo al proveedor, si bien es cierto que hay un mar de proveedores, pero con él tengo esto y esto y me la debe, puedo cobrársela de esta manera, que me dé un crédito más adelante, hacer X o Y cosa y de hecho lo hago y después resulta que eh, eh, ganamos más, ¿no? A futuro. Entonces, como que ese tipo de cosas tienes que ser como un jugador de ajedrez, estar pensando en jugadas más adelante. Ojo, todo eso parece fácil, pero en realidad estresa. Y hay veces que, otra cosa, que virtud que tienes que aprender, a mí se me estaba yendo mucho. Tienes que evitar mezclar familia, amistad, tu salud con tu emprendimiento. No se puede siempre tan fácil, pero tienes que aprender a desconectarte. Si vas a hacer ejercicio, si vas a descansar, si vas a disfrutar a tu pareja o a tu familia, hazlo y no estés ahí con el teléfono. No te lleves tu trabajo, tu emprendimiento a todos lados de ti, porque si no, inevitablemente te vas a quedar solo. Y es algo que yo no distinguía durante los primeros años, ¿no? Tal vez por el doctorado, no lo sé, y que ahora ya separo, ¿no? Eso es una de las cosas más fuertes que he aprendido a separar. Hablemos de la parte económica, una de mis favoritas. ¿Cómo aprendiste tú a ponerle valor, precio a tus productos y servicios? Al principio te contrataron, te pagaban. ¿Cómo fue este acuerdo? O sea, ellos te dijeron, te vamos a dar tanto, y tú dijiste sí porque lo necesitabas y luego fuiste modificando. Platícame. Porque Fue en bien realidad, interesante. cuando trabajan en otro lado, tienen referencia, ¿no? O sea, trabajas con una consultora y tienes referencia a cuánto cobran por asesorías. Cuando trabajas en una empresa de productos, de servicios, de productos, tienes referencia más o menos de sus costos, de sus precios, pero tú empezaste por tu cuenta. Sí, no había referencias porque en Panamá no daban asesorías, los que daban asesorías eran los vendedores de insumos, que te las daban gratis o con la condición de cómprame una cantidad enorme. Yo lo que hice fue muy fácil, fue decirle, mira, yo hacía el cálculo de sus, por ejemplo, para una fórmula de nutrición, de lo que ellos gastaban semanalmente, cuántos kilos se les iba de fertilizante y cuánto costaba. Y entonces yo manejaba otra fórmula diferente, más balanceada, en donde les decía, mira, si tú haces esto que yo te digo, que creo que es lo más correcto para tu planta, el puro ahorro de fertilizante es tanto, al mes es tanto. O sea, se paga la asesoría que yo te cobro mensual solamente con el ahorro de fertilizante por balancearte nutrición. A eso súmale que si tu planta, yo hago que te crezca un solo pimiento más por planta y tienes 15,000 plantas, son 15,000 pimientos, más o menos con un peso de tantos gramos, tanto, eso en libras es tanto. Y eso es tanto dinero extra sin invertir más y más bien habiendo ahorrado. Por lo tanto, yo sí te puedo cobrar 200, $300 el mes por la asesoría, porque en fertilizante te estás ahorrando 800, un ejemplo. Y aparte el incremento de productividad que lo vamos a ir viendo. Así es como yo fijaba el precio. Después de los cursos que empezábamos a dar, literalmente al inicio solo éramos muy malos cobrando, salíamos casi con los costos, pero yo aprovechaba para hacer más clientes. Cuando eres emprendedor hay una cosa que se llama ingreso residual, que tú haces una cosa y a lo mejor cobraste por ello, pero esa cosa que hiciste te sigue dando ingresos aunque no te des cuenta, ¿no? El resto del tiempo. Para mí el ingreso residual era darnos a conocer, hacer más clientes. Íbamos con un cliente y él me presentaba a otros dos, entonces ya con lo que le cobraba a él más los otros dos que hacíamos, y luego los invitábamos al siguiente curso que dábamos y ya también iban. Entonces, de una asesoría o de los gastos que se cobraban, salían para ir yo un viaje a Panamá, del dinero que recolectábamos, ya teníamos asistentes para los siguientes cursos y más asesorías para seguir dando en línea y ahí se iba juntando. Así le hacíamos al inicio. Después ya empezamos a calcular obviamente cuántos eran nuestros costos, que saliera para nuestros honorarios y después fue creciendo ya la empresa a tal grado pues que ahora construimos literalmente, pues construimos ya proyectos desde cero, ¿no? Hacemos planes de inversión, construimos el proyecto, o sea, mandamos el invernadero a Panamá, damos la asesoría y algunos hasta los colocamos en el mercado, o sea, tenemos ya el cerrado y encima de eso, por ejemplo, ahora
ya trabajamos con proveedores en los que les compramos contenedores, ya surtimos desde la fibra de coco, la canaleta, el ground cover, los spacer, etcétera. Solo nos faltan fertilizantes y semillas. Entonces estamos ya dando como esos pasos con alianzas estratégicas, que es lo que nos permitió crecer mucho más rápido, usar la infraestructura de ellos, y ellos se benefician, nosotros también, y nosotros pues ya calculamos el margen de ganancia que queremos ganar, que quede para la operación y que quede para utilidad de la empresa, ¿no? Ujú. Pero todo eso lo hemos ido aprendiendo con educación financiera, apoyándonos en nuestros contadores, tanto México, Panamá, y de donde más he aprendido cómo administrar el dinero es de proveedores o clientes que ahora, con los que ahora hay amistad. Yo les aprendo mucho de eso. Para mí, la verdadera escuela en la parte del emprendedor, hacer las conexiones que tengo, la red, convivir con otros emprendedores y ver cómo le hacen. Entonces yo aprendo y tomo muchas ideas de ellos y las adapto a nuestras condiciones. Ujú. Un aprendizaje continuo. ¿Cómo organizas tu tiempo? Yo me imagino, obviamente ha cambiado en los 10 años, ¿no? Has pasado por diferentes etapas, pero personalmente tengo la sensación de que los emprendedores quieren estar 24/7 en su negocio porque obviamente mm, no tienen un jefe que les diga ya, se acabó tu horario, ¿no? O quédate horas extras. Ajá, así era, pero ya aprendí que eso no me va a llevar a ningún lado. Me va a llevar a desgaste físico, a enfermarme de, no sé, diabetes, hipertensión, cosas así. Y no, yo administro mi tiempo de manera diferente. Yo siempre he sido muy desorganizado y lucho todavía con eso. No tengo una hora exacta de levantarme. Eso del libro del club de las 5 de la mañana y todo eso, te voy a ser honesto, yo creo que bien pocos emprendedores lo hacen. Y los emprendedores exitosos que yo conozco son un desmadre en su tiempo organizándose. Em, yo ahora tengo más tiempo que antes porque invertimos tiempo en si atendemos clientes pequeños, personalmente me sobra tiempo, por eso doy asesorías en línea, daba asesorías presenciales y por eso montamos el proyecto. Yo quería ser, en vez de dedicarme al 100 Agroinnova, yo quería ser productor necio. Ándale, convencí a que invirtiéramos dinero en volverme productor y es lo que más me roba tiempo ahorita, ser productor. Pero como organizo mi tiempo es, a mí un colega, amigo, que trabaja hasta la fecha con nosotros, Tonatiu Resendiz, yo no sé si lo aplica en su vida, pero me enseñó esta lección. Me dijo, él cuando me veía frustrado de que ay, no sabía ni pies ni cabeza ni qué atender primero, me dijo, tienes que hacer un cuadro y tú vas a poner lo importante y lo no importante, y lo urgente y lo no urgente. Lo primero que tienes que atender es lo importante con lo urgente, porque hay cosas que son importantes pero no son urgentes. Como no son urgentes, déjalas. Hay cosas que son urgentes pero no son importantes. Entonces, aunque sea urgente pero no es importante, déjala. Solamente tienes que atender primero lo importante con lo urgente. Y si en tu tiempo estás atendiendo lo que ni es importante ni es urgente, es lo que estás haciendo primero, estás frito, vas a colapsar. Es lo que yo hago. Enlisto mis actividades, tengo una agenda, uso mis notas en mi celular y tengo una pizarra enorme donde tengo todos los pendientes y priorizo qué es lo importante y urgente. Y eso es lo primero que atiendo. Y después atiendo lo que ya yo decido si atiendo lo que es urgente o lo que es más importante. Y hasta el último dejo lo que ni es importante ni es urgente. Entonces, para cualquier emprendedor, lo primero que tiene que hacer es aprender de prioridades. Y, por ejemplo, algo que yo sí hago, yo me levanto y jamás dejo de desayunar. Lo primero que hago, Violeta, es desayunar. Nunca jamás me pierdo el desayuno. Incluso si voy a salir, este viernes, por ejemplo, viajo a Querétaro a buscar un nuevo proveedor y me voy 5 de la mañana, pero yo lo primero que hago es preparo mi lonche, literalmente mi desayuno, y si va a viajar alguien conmigo, siempre tengo esa manía de señora de casa, la señora de la casa de llevarle el desayuno a todos. Se lo puedes preguntar a tu hermana, a Itzel, a Joel, a ellos. Cada que hacíamos un viaje en conjunto, siempre el que lleva
los emparedados de milanesa, fruta, café para todos y les pregunto quién lo toma con azúcar, quién sin azúcar, etcétera. Y yo llevo el lunch a todos. Entonces, mientras todos se paran literalmente a lavarse, limpiarse las chinguiñas y ya subirse al carro, yo me paré hora y media antes para hacer el café, todo, ¿no? Así. Entonces, jamás me voy sin desayunar. Si me tengo que parar de madrugada porque tengo un viaje, lo hago normalmente sin despertador. De ahí saco lo urgente, lo prioritario. Después de desayunar, atiendo, veo todos los mensajes que tengo y trabajo un rato en la computadora. Me voy al invernadero a supervisar o si tengo alguna asesoría, como, continúo trabajando un rato y a la tarde noche tengo ese mal hábito. Yo me concentro más para las cosas delicadas en la tarde, en la noche. Es decir, hacer un contrato, hacer una propuesta de inversión, cosas delicadas. Las tengo que hacer en la noche. En el día no puedo. Es imposible. Recibo una cantidad de llamadas, mensajes, correos enormes. Entonces, yo lo que hago es, eso lo dejo para la noche cuando sé que nadie me molesta, cuando mi pareja ya está durmiendo incluso, preparo no, ya no tomo café en la noche, antes sí, ahora suele ser un mezcalito, un té, y me pongo a trabajar y ya, ¿no? Y eso sí, lo mínimo que duermo son 6 horas. No duermo las 8 porque ya mi cuerpo no las necesita. Y ejercicio, camino mucho. No voy al gimnasio, no me gusta. Salía en bicicleta, salía a correr. No tengo obesidad, afortunadamente, pero es porque cuido mucho como esa parte. Entonces cuido mi alimentación y si tengo tiempos muertos o me los doy en las tardes o en el día, voy a ver a mi mamá. Ajá, voy a comer con ella, no sé si veo alguna de mis hermanas o puedo visitar a algún amigo rápido. O sea, no tengo una rutina muy específica, lo único común denominador es desayunar bien, sí o sí, siempre, y atender siempre lo más urgente. Ujú, El club de las 5 de la mañana, me encanta. Bueno, cada quien, ¿verdad? Ahora sí que saber las ujú. horas que te sirven a ti, porque sí, habemos gente que en la noche estamos enfocados y del día nomás no, el cerebro no da para una. Ya para empezar a cerrar la entrevista, ¿qué consejo le darías tú a alguien que quiere emprender, una persona que viene recién egresando, que tiene muchas dudas, que tiene ganas de hacer algo, pero no sabe? Mm, conocí, decía el doctor Cuevas que la forma más eficiente de que se te quede un aprendizaje es con anécdotas, nunca con memorizar. Y yo de esas tengo muchísimas, pero uno de quien más he aprendido se llama Carlos Álvarez, el dueño de Hidropónica Sustentable. Él yo lo conocí hace poco, ahí se está creando una amistad y es mi proveedor de algunas cosas aquí en México, en Guadalajara. Hemos convivido poco, pero él publica mucho de su vida y cosas así en Face y recuerdo que publicó algo que él decía, eh, yo he tratado de emprender toda mi vida, puse un puesto de birria y fracasó. Mi esposa y yo intentamos vender joyería y ella usaba mucha de la joyería y nos fuimos a la quiebra. Y pusimos un puesto de no sé qué, de tacos, fracasó. Fui empleado, trabajé para un semillero, ¿no? Grandísimo, no sé qué, pero yo tenía la idea de hacer algo propio. Y puso como 20 cosas que él intentó y en todas fracasó, ojo. Y dice, hasta que encontré esta oportunidad y este changarrito, y él ahora está creciendo a niveles enormes, le surte a varios países, ya tiene varias bodegas, etcétera. Y él es muy agradecido con la vida, pero nunca tiró la toalla y siempre intentó varias cosas y si no funcionaba, la que sigue, la que sigue, la que sigue, hasta que encontró algo que ahora le permite tener una vida muy digna, crecer y todo, ¿no? Hemos tenido esas pláticas. Conozco a otro de mis clientes que ahora es amigo y se enoja si no, cuando voy a Panamá no me quedo en su casa a descansar, y pues a tomarnos un ron y platicar de la vida. Alberto Luqui. Él igual, él tuvo varios emprendimientos hasta que tuvo la empresa que le dio la estabilidad y ahora Happy Farming, que es uno de nuestros proyectos icónicos. Y yo me acuerdo que yo también intenté hacer cosas de medicina tradicional y vender las jarabes,
Después había una chica en Chapingo que vendía biojoyería y no sé qué, e intenté venderme su proveedor, después intenté vender orquídeas, después renté un invernadero, me asocié con alguien en Tepetlaustoca, aquí en Texcoco, y fracasó. O sea, siempre he estado intentando cosas. Por alguna razón ninguna se desarrolló, pero nunca perdí el espíritu de querer hacer algo propio. Entonces, ahora con Agroinova, em, pues a los que pertenecemos nos está dando una vida digna y creo que estoy seguro que tenemos un futuro prometedor después de todo lo que hemos pasado, pero no hemos tirado la toalla, más bien hemos ido literalmente a como viene el viento, nos hemos ido adaptando, ¿no? Entonces, el consejo que yo les daría es que no se desesperen y no esperen que su primera idea sea la idea del millón. O sea, posiblemente van a tener una idea, dos o tres o 10, y ninguna de esas va a funcionar. Pero en cada una de ellas siempre va a haber un aprendizaje y van a adquirir una habilidad nueva o van a tener algo bueno que sacar que les va a hacer que la siguiente idea y el siguiente emprendimiento sea más fácil. Y cuando encuentren uno que de corazón sepan que vale la pena, que tiene futuro, que hay mercado, no lo suelten, a ese se tienen que agarrar. Pero también tengo amigos emprendedores que su emprendimiento no les lleva a ningún lado, llevan años estancados, no han crecido y no van a crecer. Quien lo ve de fuera lo puede ver, pero quien está adentro no. Y no siempre uno es quien para decirles, güey, eso no va para ningún lado con el enfoque que le estás dando. Entonces, ¿qué pasa? Aferrarse a una idea que no tiene tanto futuro, etcétera, cuesta mucho trabajo soltarlo y uno tiene que tener mucha humildad para decir, he invertido 3 o 4 años de mi vida y esto no va para ningún lado y no va a funcionar, tengo que cambiar de idea. Entonces, algo que nos distingue a los que ya de pronto, pues ya pasamos varios años y tenemos algo que está creciendo, es que tuvimos el valor, la humildad o ¿cómo te diré? Tuvimos sí, la fortaleza para soltar. Por eso Carlos Álvarez ha soltado 10 o 12 emprendimientos antes del anterior, porque no se aferró. Y en mi caso, de los 2 o 3, 4 que tuve anteriores, no me aferré y los solté. Si yo me hubiera aferrado a eso, seguiría intentando vender flores ahorita, orquídeas o lo que sea, me explico. Entonces, eso es algo que tienen que entender como emprendedores, la humildad para soltar algo que no va a funcionar, pero también ser los más aferrados posibles cuando encuentren una idea que a veces solo necesita más dinero, inversionistas, otro tipo de gente, moverse del lugar, otro enfoque diferente, o ustedes no son capaces de desarrollarlo y necesitan a alguien que les complemente para que lo echen adelante, porque eso también pasa. Por eso es que cualquier empresa tiene inversionistas o socios estratégicos. Entonces, ese es el consejo que yo les daría. Y otro, solos no se va a llegar muy lejos. Eh, Hoy en día, antes el pez grande se comía al pez chico, pero hoy en día el pez rápido se come al pez lento. Ajá. Entonces, ¿qué tienes que ser? Tienes que ser rapidísimo haciendo alianzas. Yo tengo amigos que tienen ideas muy buenas, pero que todo lo quieren hacer solos, por temor, no quieren proveedores, no quieren socios comerciales, no quieren muchas cosas, no quieren repartir. ¿Qué vale más la pena, ser cabeza de ratón o cola de león? ¿No? Entonces, entras en muchos dilemas. Nosotros estamos creciendo y pienso que vamos a seguir así mientras sigamos tomando las buenas decisiones de hacer socios comerciales estratégicos. Ajá. Nosotros no tenemos, un ejemplo, no tenemos capacidad de distribución al menudeo en Panamá y por 9 años perdimos ese mercado porque no tuve la visión yo ni mi socia para buscar un socio estratégico comercial que sí tenga capacidad de distribución al menudeo y simplemente surtirle y compartir las ganancias. Ahora, por ejemplo, lo hicimos, lo tenemos. En un año hemos hecho como 8 o 9 socios estratégicos y con todos estamos operando. Y eso es lo que nos está trayendo ahorita un crecimiento mayor y nos está dando acceso a nuevos proyectos y a otros horizontes de la empresa. Entonces yo me quedé, ¿por qué no hice esto antes? Pues tal vez porque no estaba capacitado o porque
simplemente tuve esa actitud mediocre de no abrirme y de no tener esa apertura, ¿no? Entonces nosotros todo el tiempo estamos evolucionando, estamos, bueno, evolución es un proceso de generación en generación, todo el tiempo estamos madurando, ¿no? Entonces, eso es importante y, pues bueno, espero que les sirva. Les digo, una buena idea no la suelten, una mala idea se van a dar cuenta rápido, suéltenla, no se aferren, ¿no? ¿Qué sabes el día de hoy que te hubiera gustado saber hace unos 10, 12 años cuando ibas iniciando? Educación financiera, o sea, el pago de impuestos. Los primeros años perdimos mucho dinero en impuestos en Panamá, mucho, por no saber y que los teníamos que pagar, multas y cosas así. Eso es uno. Dos, administración del tiempo. Eso es importantísimo. Si yo hubiera sabido desde el inicio, tal vez hubiéramos despegado más rápido. Tres, me hubiera gustado tener algún curso de formación empresarial, pero no cursos o talleres donde te ponen el típico caso de Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk. No, no, o sea, cosas aterrizables, reales. Y a mí me ayudó mucho. En ese entonces estaba todavía el Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM. Yo fui a charlas y me chuté sus cursos gratuitos en línea y bajé toda esa información, esa yo la tengo. Entonces, de ellos te ayudaban con consejos prácticos y unas metodologías bien sencillas de cuando vas a empezar, cuando una empresa está atorada, cuando está creciendo, muchas cosas. Entonces yo tomé eso como esponja, ¿no? Pero sí me hubiera gustado tomar un curso como más en forma. Y otra, bien importante, técnicas de negociación efectiva. Si no sabes negociar, te comen, te comen, te comen. Y yo creo que hubo algunos proyectos o varias cosas que preferimos no entrar porque teníamos miedo, era muy grande el cliente y nos iba a hacer pedazos o la íbamos a regar si no lo hacíamos correctamente, entonces mejor decidimos no, pero era porque no teníamos o yo no tenía ese background que me permitiera pararme enfrente y poder defender lo que hacíamos o hacer una propuesta viable, etcétera. Entonces, lo he aprendido con el tiempo, a golpes, a fracasos, a errores y a mucho feeling, pero creo que eso es importante. O sea, si se van a meter, no lo hagan como el Borras, así se avientan a lo loco, como lo hemos hecho muchos. Háganlo de una manera más ordenada. No, no empiecen desde cero. Decía Efraín Hernández Xolocotzi, ¿no? Dice, siempre hay antecedentes de cualquier cosa. Entonces es bueno, y creo que también es una filosofía japonesa. Siempre que vas a emprender algo, buscas quién ya lo hizo y partes desde su experiencia para arriba, nunca empezar encontrando el hilo negro. Entonces sean humildes en eso, más bien acérquense, busquen y tengan mucho cuidado a quién le dicen sus ideas y con quién se asocian de inicio, ¿no? Nada más. Entonces eso me hubiera gustado también a mí. No es solo invitar a unos compitas y a tus cuates y vénganse, o sea, tienes que tener mucho cuidado con quién lo haces, ¿no? Porque eso puede ser el inicio de tu fracaso o puede ser el verdadero trampolín que necesitas para despegar más rápido. Quizás he dado una percepción errónea, o sea, que no he querido dar desde el inicio de la entrevista, no ha sido mi intención, de que es casi imposible o es muy difícil o se sufre mucho o se pasan muchas peripecias para lograrlo. Yo narro desde cómo me fue en el baile y cómo les fue en el baile a los que yo conozco. Pero también es cierto que ha habido emprendedores que lo hacen con más conciencia, con una mentalidad más abierta, más preparados y que les es más fácil, que en menos años incuban algo verdaderamente interesante o que se fondean rápido o no sé, o sea, que cuesta menos trabajo su emprendimiento. Y eso es porque lo hicieron de una manera disciplinada, ordenada, etcétera, ¿no? O sea, rodeado de los contactos correctos. Cuando es así, no sé qué se siente, pero me imagino que ha de ser lo que nosotros ahora estamos viviendo, que es bien. Ayer platicaba con mi socia, con Katia, y le decía, Katy, necesito que me mandes viáticos, voy a ir a Querétaro. ¿Sabes qué? Vi esta empresa, y vamos a ir, ya hablé con el dueño, ¿verdad? Los voy a ir a conocer, y si es esto, les vamos a comprar un lote y lo vamos a mandar en el contenedor que vamos a mandar, y si es así, les compramos un contenedor, su fábrica está en Brasil, ta, ta, ta. Y, y le decía,
qué agusticidad siento, ahora sí me siento verdaderamente como un CEO pequeñito, como un verdadero directivo, que lo que estoy haciendo siento que no es perder el tiempo, levanto el teléfono, busco esto, lo otro, llamo y voy a ir a una reunión porque busco un nuevo proveedor, es decir, voy verdaderamente a hacer negocios para que eso se venda allá, etcétera, y ya la clientela te encargas tú. Esa es la verdadera función de un directivo y no estar de chile, mole y pozole todo hasta, no sé, ¿no? Entonces le decía, pero ¿cuánto estamos tardando para llegar a esto? Pues son 10 años. No quiere decir que a un emprendedor le deba tomar eso, puede ser que en dos o tres o cuatro lo puedan lograr, ¿no? Entonces, aprendan desde la experiencia de los demás y estoy seguro que lo van a lograr más rápido, ¿no? Que también es un poquito la idea del podcast, ¿sabes? Poner las experiencias de muchos que han pasado ese camino para que se vayan tomando ideas y después pues aprender entre todos, supongo. Claro, 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 así es. Ya para cerrar el episodio, ¿hay alguna otra cosa que te guste compartir con la audiencia que nos escucha el día de hoy? Sí, creo que muchos piensan que el que no tranza no avanza, eh, y yo diría que no es del todo así. Nosotros tenemos la fortuna de jamás, nunca haber recibido un soborno o tener que haber hecho algo así, ni al gobierno ni a nadie para poder ganar limpiamente una licitación. Es más difícil, eso es cierto, también no hay que ser ilusos, pero que estén tranquilos con sus conciencias, eso es importante, ¿no? A todos y que, como les digo, solos es muy difícil llegar lejos. Mi mayor consejo es que siempre aprendan de la experiencia de los demás y que lo hagan. Si van a entrar a lo que sea o a lo que van a emprender, rodéense de información y ya estando dentro, disfrútenlo. No todo tiene que ser pesado, hasta las desveladas se disfrutan cuando estás haciendo un contrato de varios ceros, ¿no? Entonces, disfruten cada momento y sepan que cada vivencia que van a pasar es para crecer. Tanto pierdan dinero o no, les está dejando un aprendizaje y los está haciendo más valiosos. No tienen idea del valor que tienen o la marca personal que pueden desarrollar con el paso del tiempo. Y el tiempo es algo que pasa en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, durante ese proceso, si no están dispuestos a sacrificar cosas, si van a ser aprensivos, si van a poner de por medio su salud, no lo hagan, pero si están dispuestos a fracasar durante el intento, a levantarse, a cometer errores, pero también a aprovechar cosas buenas, a aprender, sobre todo a disfrutar todo ese tiempo, vale la pena, lo vale la pena porque la diferencia al final del día ya no solo es monetaria, lo monetario importa. Mientras una persona de pronto asalariada, clase media en México, con un salario no tan alto, puede tardar 20 años en pagar una casa de interés social, tú como emprendedor puedes pasar 8 o 10 años rentando, pero un buen proyecto y el noveno año o antes, puedes pagar literalmente una casa en un residencial en un mes, me explico, o en un año comprar un buen terreno y al siguiente año construirlo. Y en vez de pagar una camioneta, un coche en 5 años, la versión más barata puedes comprarla de contado. O sea, y ayudar a tu familia, etcétera. O sea, también así de ese tamaño está, ¿no? A veces las cosas. Entonces, por esa parte de que vale la pena. Y dos, puedes dejar una huella importante, que el día de mañana a donde vayas te reconozcan y te vean con agrado o agradezcan o notes cómo estás poniendo pequeños granos de arena para el desarrollo de lo que estés haciendo, en nuestro caso de la agricultura protegida de una región o de un país. Son cosas que no sé cómo describirlas, son emociones o sensaciones que no te arrepientes el haberlas vivido, ¿no? Entonces, de que vale la pena si estás dispuesto a vivir toda la experiencia con todo lo malo y lo bueno que lleva, toma lo bueno y te vas a dar cuenta que lo vale definitivamente, tanto fracase o no, es como te digo, después vas a encontrar algo y si no, siempre está la posibilidad, pues, de incorporarte a un mercado laboral existente, ¿no? O sea, tampoco es que el mundo se acaba. Así es.
Eso es muy importante porque después de todo, siempre y cuando puedas poner el contexto de los aprendizajes que tuviste mientras emprendiste funcionaron o no, ¿no? Porque a veces en el mercado laboral normal se busca que te digan las habilidades que tienes. No necesariamente cómo las aprendiste, que es importante, pero ok, soy resiliente, pues que eché a andar esto y no funcionó y cha, 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 intenté por este lado, ¿no? O sea, como que también Así mucho esta es. parte de las habilidades transversales, cómo agarras lo que ya sabes y lo explicas. Así es, totalmente. De que te va a dejar un aprendizaje y te lo va a dejar, ¿no? Y depende de ti si te va a dejar un buen o mal sabor de boca. Ajá, o va a ser, y de que te va a marcar el emprender, aunque sea pequeño o algo, lo abandones o no, te va a marcar, ¿no? Depende de ti si las cicatrices son para bien o para mal, ¿no? Así es. Exacto. Bueno, Daniel, pues no me queda más que agradecerte por todo lo que nos has compartido el día de hoy, por toda la apertura al platicarnos de tu historia, de la historia de la empresa, de todos los retos y aprendizajes que ha tenido, pero también pues de todas las cosas buenas, ¿no? Que han salido en este proceso que ya son más de 10 años, llamémosle así. Así es. No, pues gracias a ustedes y al podcast y esperamos de todo corazón pues que nuestra experiencia y aprendizaje les pueda servir, ¿no? Para alientarlos a lo que sea, tanto a no emprender como a hacerlo. Algo importante para terminar mi participación es que cuando se acerca a nosotros un cliente, por ejemplo, para hacer un plan de inversión, y de la idea que tiene, nosotros le decimos es que es lo más profesional o maduro posible lo que puedes hacer, porque tu plan de inversión te va a decir tanto si sí vale la pena lo que quieres hacer, tu proyecto, como si no vale la pena. Y el hecho de saber que no vale la pena es valiosísimo, porque es peor meter todo tu dinero, tu tiempo, tu esfuerzo y que quiebres y que fracases, ¿no? Y te des cuenta que eso no valía la pena, pero cuando te llevó a la quiebra, a diferencia de gastar, invertir un poco de dinero para saber si sí vale la pena o si no, y si no, ¿qué enfoque le puedes dar para que sí sea rentable tu idea? Y entonces es lo mismo, ¿no? Creo que esto, como les dije, eso es cierto, el emprender no es para todos, no es para todos, y al final debe de ser decisión de cada quien. Si dicen, ah, yo no quiero esperar ese tiempo, ¿y qué tal si me tardo más? ¿O qué tal si nunca? Es válido también, porque hay gente, y alguna vez lo dijo una amiga que tiene un emprendimiento, que no le está funcionando, dice, es que yo soy buenísima siguiendo órdenes, como hormiguita, o sea, y si me dicen incluso que no se puede en tiempo y forma, yo lo logro, pero ahora que tengo mi propio negocio, no puedo con él, o sea, no le veo pies ni cabeza, no despego, me desespero, no soy buena haciendo relaciones, ni publicidad, ni nada. Yo creo que si pasa un tiempo y esto no funciona, lo voy a dejar y voy a tener que buscar trabajo, pero lo importante es no quedarme sin hacer nada, ¿no? Y también en un trabajo uno puede escalar a niveles en los que tengas una vida súper digna, si eres bueno y si tus valores y tus aptitudes te lo permiten escalar, ¿no? Me parece súper importante esto último que compartiste de que el no también es una respuesta muy valiosa, porque creo que tenemos esta cultura de ir por la vida pensando que todo tiene que ser sí o si no nos sirve, cegándonos muy fácilmente a que el no es una respuesta válida, llena de aprendizajes y que nos redirecciona. Así es, totalmente. Por eso les digo, ya hablando en la realidad y como adultos, al final ambas respuestas son válidas. No quiero emprender o sí quiero, ¿no? Me motiva más y todo lo que me dicen me sirve para tomarlo en cuenta y no vivir las situaciones negativas que ustedes vivieron. Pero también es importante no tenerle miedo a las situaciones negativas. Como les comenté, yo soy fiel creyente de que el verdadero carácter se forja en la tempestad, no se forja en la calma y en la tranquilidad. Todos hablamos y podemos decir mil cosas y dar consejos hasta que no estamos dentro y somos los que estamos viviendo la situación. Ahí es donde verdaderamente se ve de que estamos hechos, ¿no? Sí. Entonces, son inevitables las situaciones. Lo que sí, los riesgos medidos son mejores. Definitivamente. Bueno, Daniel, pues muchas gracias por todo lo compartido. Nos llevamos muchas lecciones y aprendizajes del día de hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias, Violeta. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó el episodio, te invito a que lo compartas con otra persona a quien también le pueda gustar y así nos ayudes a llegar a más escuchas.